Estimados estudiantes, bienvenidos al programa de profesionalización docente. En esta oportunidad vamos a abordar la unidad 1 del programa de la materia currículum. En este sentido, es importante destacar que se inicia la discusión sobre el concepto de educación y sus componentes. Es necesario analizar que existen algunos conceptos claves que están vinculados con el currículo. Es decir, inmerso en el currículo está la educación informal, conoceremos cuáles son sus características, la educación formal, cuáles son sus características, el sistema educativo venezolano, toda su estructura derivada en niveles y en modalidades, el sistema escolar y el sistema curricular. Ahora bien, ¿qué es la educación informal? Es necesario decir entonces que este es un concepto que se refiere a un tipo de aprendizaje que no se lleva a cabo en un entorno escolar o formalizado. Es decir, la educación informal puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y no se limita a un currículo estructurado, sino que es flexible, un aprendizaje flexible de lo que se llama el aprendizaje de la vida. Tampoco tiene un sistema de evaluación formal. ¿Cuáles son las características de este tipo de educación denominada educación informal? Parte de la experiencia del hombre, de lo que hace cotidianamente. Además, hay un elemento fundamental que es la observación. Se hace el uso de todos los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Otro elemento esencial de la educación informal es la interacción social, es decir, se aprende con los otros. Se exploran nuevas ideas y hay un proceso continuo de experimentación. Este tipo de educación denominada informal tiene intencionalidades, pero también hay un aprendizaje que deriva de la familia, de la comunidad o de cualquier otro contexto. En el caso específico, cuando hablamos de la educación informal, es importante entonces que destaquemos sus características. En primer lugar, es una educación no formal, no estructurada. El aprendizaje es autónomo, el aprendizaje está centrado en la experiencia, es flexible, no es evaluativo, no es obligatorio y hay una participación voluntaria. Hay una conexión interesante que cuando las comunidades avanzaron, se dio el paso adelante de lo que significa la educación formal y es un tipo de educación que ya la estructura el Estado. Ahora, veamos cuál es el concepto de la educación formal. La educación formal es un tipo de educación que se imparte ya en instituciones educativas acreditadas como escuelas, colegios, universidades, centros de formación y todo está direccionado por las estructuras del Estado. Es importante también destacar que esta educación formal se caracteriza porque tiene un plan de estudio, tiene una metodología de enseñanza sistemática organizada, tiene un sistema de evaluación formalizado y tiene unos objetivos fundamentales entre los que destaca proporcionar a los estudiantes habilidades y conocimientos específicos en el desarrollo del pensamiento. Es importante además señalar que este tipo de educación es necesaria porque proporciona a los estudiantes habilidades, conocimientos necesarios para la vida y le permite competir en un mercado laboral más competitivo, cada día más competitivo. Además, esta educación formal es un requisito que se necesita para acceder a puestos de trabajo, funciones laborales en diferentes tipos de organizaciones. Veamos entonces cuáles son las características de la educación formal. Avanzamos entonces y conocemos que es una educación estructurada, tiene planes de estudio, tiene además una metodología de enseñanza, hay una evaluación formal que se direcciona, es una progresión sistemática entre niveles, es decir,
se avanza de niveles básicos a niveles superiores, es obligatoria porque así lo establecen las leyes del Estado, es un requisito previo y además se obtiene una certificación. Avanzamos entonces y en el entendido de que en esta educación formal hay un componente necesario que es el denominado sistema. El sistema educativo es una gran estructura que aglutina el sistema educativo como la macroestructura, luego sigue el sistema escolar y el componente medular es el sistema curricular. ¿Qué es entonces el sistema educativo? El sistema educativo es una estructura o una organización de las instituciones, de las políticas y prácticas que se utilizan para proporcionar educación a los ciudadanos de un país. Este sistema educativo puede abarcar diferentes niveles que van desde los niveles más básicos, como la educación inicial, hasta los niveles superiores, como la educación universitaria. En el gráfico podemos entonces observar la estructura del sistema educativo venezolano. Tiene una división entre niveles que derivan el subsistema de educación básica compuesta por la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, que a su vez se estructura en la educación media general y la educación media técnica, y el subsistema de educación universitaria, que se aglutina entre el pregrado y el posgrado. Además de estos niveles, el sistema educativo venezolano confluye las diferentes modalidades. Allí, justamente en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación, se estructuran las diferentes modalidades que van la educación especial, la educación de jóvenes, adultos y adultas, la educación en fronteras, la educación rural, la educación para las artes, la educación militar, la educación intercultural y la educación intercultural bilingüe. Si usted desea profundizar aún más sobre estos conceptos, puede revisar la Ley Orgánica de Educación desde los artículos 24 al 32. A grandes rasgos, entonces, vamos a entrar en la discusión del sistema escolar, un sistema muy importante que hace vida, entonces, todas las diferentes o los diferentes tipos de escuelas que existen. Este sistema incluye escuelas primarias, escuelas secundarias, preparatorias y colegios, pero el campo del sistema escolar es amplio y allí entonces podemos encontrar toda la diversidad de instituciones educativas que van desde escuelas maternales, Simoncito, escuelas mixtas, escuelas para niños, para niñas, escuelas rurales, urbanas, unitarias, las llamadas escuelas graduadas, los núcleos escolares. Y además, en este sistema escolar también encuentra cabida todos los tipos de escuelas, por ejemplo, las escuelas nocturnas, las escuelas de radio, las escuelas de labores, las escuelas para deportes y aquellos tipos de escuelas que atienden las personas con diversidad. Por consiguiente, el sistema escolar es muy amplio. Para ir aglutinando el concepto final, podemos entonces señalar que el sistema curricular también tiene sus propias características. Tenemos que un sistema curricular que incluye objetivos de aprendizaje, planes de estudio, metodologías de enseñanza, evaluación del aprendizaje, flexibilidad. Este sistema curricular está influenciado por factores culturales, políticos, económicos y sociales. Tiene un enfoque ya sea disciplinario, interdisciplinario o también basado en competencia. Y además este sistema curricular da la oportunidad a los estudiantes desde los términos de la igualdad y la equidad. Por consiguiente, para abordar y profundizar aún más en los conceptos que se han disertado, es importante entonces que nosotros le hagamos una invitación a revisar el aula virtual para conocer más detalles sobre esta unidad.